¿Qué tal, amigas y amigos? Tengo en esta oportunidad a un hombre que le anuncia al mundo cada tarde que él es Carlos Batista Matos. Le anuncia al mundo, pero especialmente a América. Yo soy Carlos Batista Matos. Y él va a estar con nosotros en este contacto con todos ustedes para hablar de lo que ha sido la trayectoria profesional de Carlos Batista Matos y lo que ha sido su trabajo a través de los diferentes medios de comunicación para demostrar que Carlos Batista Matos no es chercha, no es un asunto de que yo me paré aquí y voy a decir que soy el más bello de la televisión, ni que soy el más caro, ni que uso las mejores corbatas. Es mucho más allá, mucho más allá. Es un hombre de gran sensibilidad humana, es un hombre de mucha calidad humana y un profesional a carta cabal como comunicador, como periodista. Lo ha demostrado donde quiera que ha estado trabajando. Entonces, no podemos ver a Carlos Batista como muchos pretenden verlo. ¿Cómo va la vida, amigo? Va bien, va bien, va bien, hermano. Y gracias por esa presentación. ¿Sabes qué? Mucha gente no entiende cómo para llegar a grandes públicos, muchas veces hay que usar canales o vías, cuando de otra forma no te es fácil. Por ejemplo, el que yo use la idiosincrasia dominicana y digamos ese modo desenfadado y a veces que a muchos ven como si fuese banal. Como si fuese Pues fanfarronería. fanfarrón, es una forma de llegar a la gente, porque no hay cosa que mortifique más a la gente que lo diferente. Si tú quieres que hablen de ti o que hablen o que te quieran o te odien o te amen o te detesten, sé diferente. Si eres igual a todo el mundo, nadie te hace caso. Ahora, si sale diferente, ahí sí, entonces viene el ruido hacia ti, ya sea un ruido musical o un ruido detractivo. Sí, una demostración, Carlos, de que esto no es chercha, esto no es juego, es el hecho de que tú has mantenido un programa por prácticamente un cuarto de siglo más. Exacto. Los famosos, Sí, en porque Colorvisión, un cuarto de siglo, 25 años por lo menos. Eso no es fácil para ningún productor de televisión. 25, ¿cuántos años tienes realmente? ¿Cuántos años tienes con los famosos? Comenzó en el 93. En el 93. Recuerda Carolina Valenzuela, recuerda la mamá de Carla. Sí. La mamá de Carla, sí. Ajá, comenzó en el 93, después de haber dejado el programa con Mada Florencio, mi hermana Mada Florencio, que tuvimos que dejarlo el programa. Que yo participé en ese programa. Pero a veces, chicos, tú sabes que mucha gente ve en los medios, digamos los medios tradicionales de prensa y de comentarios de televisión. Si tú te fijas, tienen como un circuito muy reducido de lo que es la televisión. Si tú haces el cálculo, no se habla o no se escribe más que de 4 o 5 programas de la televisión. Estamos hablando de donde hay tantos canales y donde hay tantos programas, solo se hablan de 4 o 5 programas. Y lo mismo en la radio. En la radio también son de 2 o 3 programas que se habla y que los diarios incluso lo usan de referente como para sacar noticias. Cuando todos los programas, la mayoría, van los mismos invitados, salen la misma noticia y sale todo igual. O sea, y fíjate, para llegarte a los casi 30 años,
Porque yo le busco una explicación. Primero, para tú durar tanto tiempo, tiene que, de alguna manera, caerle en gracia a la gente. Y aparte de caerle en gracia y no desgastarte, tú tienes que tener un bagaje o una zapata cultural e intelectual, si se quiere, lo suficientemente sólida como para tú ir generando un interés diario en las personas. Porque si tú te fijas, o la gente se fija en lo que nos está mirando, yo trabajo en la televisión, yo me comporto como un clásico, en el sentido de que el clásico no cansa, ni pasa de moda. Y a mí nadie me ha oído haciendo escándalos, ni me ha ido en escándalos, nunca en ese... Es más, ni siquiera anuncio a los invitados que van al programa. ¿Pueden entender el caso? Lógico, Ni siquiera los lógico. anuncios. Primero porque es un programa en vivo y todo puede pasar como ha pasado. Yo te puedo invitar a ti a mi programa y de repente está lloviendo, hay un tapón y no puede ir. Y es un programa en vivo, entonces hay que sacar de abajo para hacer ese programa. Sí, Carlos, durar más de 25 años realizando ese programa de televisión ha supuesto, digamos, en algunos momentos, en algunas etapas, situaciones de crisis que quizás tú hayas podido ver la posibilidad de zozobra en un momento dado. Claro, claro, claro. Ahí no todos los momentos han sido buenos. Una de las cosas buenas, excelentes de Color Visión, es que Color Visión no, no se despega de una figura por el simple hecho de que tenga un mal momento. Ya cuando hablamos de mal momento, nos referimos a problemas de facturación, Sí, sí. e incluso de audiencia. De audiencia. Yo he tenido, digamos, malos momentos porque como va el país, y tú lo sabes tanto como yo, como va el país, va la televisión. Si el país está bollante, floreciente, la televisión florece en términos económicos y de publicidad. Pero si el país se va moviendo en zigzag, en términos de crecimiento y de desarrollo, así también va la televisión. Entonces, afortunadamente, en esos momentos, digamos, de baja publicidad, que la han sufrido todos los programas del mundo, algunos no han resistido y se han ido, en esos momentos yo he mantenido, José Francisco, yo he mantenido la audiencia alta. ¿Puede entender? Sí, sí. Si el que revisa los ratings de la televisión va a ver que por lo menos en la franja mía, en la tarde, yo mantengo ese liderazgo desde que comencé. Ahí, desde que comencé. Y se ha mantenido ahí ese liderazgo en audiencia. Diciendo que eres el más caro, que usas las mejores corbatas, que tienes diseños de Yves Saint Laurent, que tienes diseños de Oscar de la Renta. Déjenme decirles, señores, yo les voy a hacer una anécdota para que ustedes conozcan de los niveles de sensibilidad que tiene, de solidaridad que tiene Carlos. Él hacía referencia al programa que hacía junto a Magda Florencio, en el que nosotros llegamos a participar día a día. Día a día. El Canal 7. Pero estaba tú, Jaime Tomás. Y Jaime Tomás también. Desde Pero ¿qué Santiago. ocurre? Carlos sabía que yo siempre he sido una persona que la formalidad como que no me va. Entonces, Carlos le preocupaba que yo estuviese en el programa con mi informalidad, en el vestir, ¿no? En los atuendos, en la indumentaria. Y él me decía, no, la gente tiene, los que estamos en esto, tenemos que utilizar, tenemos que vestir, tenemos que presentar una figura bien arropada para que nos respeten. Entonces, yo
Yo le decía, no le hacía mucho caso, y le decía, no, a mí eso me da 33. Y Carlos Batista me llevó una vez donde un sastre, amigo de él, de su pueblo. Y me dijo, mira, hámele unos cuantos trajes a este muchacho. Del famoso Ramón. Ese es Ramón. Pero claro, Carlos nunca utilizó diseños de Ramón. Pero él quería, No. bueno, para que yo me estrenara, Pero sí luciendo de buenos trajes, me llevó un de Ramón. Sí, y creo que también de donde un gran diseñador de aquí, Hipólito. Bien. Hipólito, que es un tremendo diseñador, que me vestía a mí incluso en el programa. Lo que pasa, chico, es que la gente, no todo el mundo, pero mucha gente te aprecia por lo que ve, por la imagen que tú proyectas. Si yo digo que soy el más caro, si digo que soy el más bello, si digo que soy lo máximo, la gente tiene que verme así. Pueden entenderme porque yo no puedo decir que soy el más caro y cuando me ven que es barato, o sea, es barato ¿Y cómo es esto? literalmente. Y esta contradicción. Entonces, Y este contraste. fíjate, a veces yo te digo, ¿por qué yo uso trajes, por ejemplo? Uno me ve con trajes. Yo nunca he salido en manga de camisa en el programa. Porque trato de ser clásico, como te dije al principio. Lo clásico no pasa de moda. Cuando yo siempre, una vez me decía alguien, mira, creo que Domingo Bautista, nuestro gran hermano Domingo Bautista. No, porque tú tienes que usar chaqueta y me llevó donde un amigo nuestro, Raúl Polanco, excelente diseñador, y chaqueta y camisas bien bonitas y esas cosas. Digo, mira, cuando tú veas a uno de esas estrellas, de esos astros de la televisión americana en manga y camisa, yo me pongo una camisa. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a una de las figuras estelares de la televisión americana, de esas que tiran de costa a costa, porque aquí hay una confusión con la televisión norteamericana. Algunos creen que la televisión americana son esos programas que vemos aquí, por ejemplo, de Jay Leno, de Jimmy Fallon, esos programas, y de David Letterman. James Corbin, de Oprah. Esa no es la televisión americana per se. Esos son programas especiales que se hacen para las cadenas. Y cada cadena tiene su programación local en la ciudad donde está. Por ejemplo, en Nueva York hay como 13 televisoras que son cadenas que tienen su programación local para el estado de Nueva York. Entonces yo decía, cuando tú ves a uno de esos guruses que están tirando para las de costa a costa, en manga y camisa, avísame que yo voy a usar chacabana, chaqueta, que todas esas cosas. Entonces, porque el traje y la corbata nunca pasan de moda. Ahora, desde luego, eso hay que combinarlo con un contenido, como le llaman ahora lo de la televisión, con un contenido, ¿verdad? Que a la gente le agrade y que la gente vea que vale la pena escuchar y que vale la pena, por lo menos, ponderar. Sí. ¿Me está entendiendo? O sea, que que eso no sale de la nada. O sea, ese sale ahí a lo loco. Nadie sale a lo loco. Sí. ¿Me entiendes? Bien, bien. Hay que señalar el hecho de que Carlos Batista, antes de consolidarse como ya como productor de televisión solo, diga solitario si se quiere, en este caso, individual, él ha participado en otros proyectos asociados y eso, pero con los famosos fue donde él definitivamente apareció solo como productor, como conductor, y ha mantenido por más de un cuarto de siglo ese programa. Antes de lograr eso, Carlos había desarrollado una dilatada carrera como periodista que inició sus pasos en el Caribe cuando era el Caribe, aquí en la capital, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues fue editor de espectáculos del desaparecido periódico Última Hora. Y ahí
eh, tenía una columna que era el editorial de la tarde en el ámbito del espectáculo. Todo eso viene sobre la base de una formación sólida como profesional de la comunicación, que eso se desarrolló ¿por dónde, Carlos? Bueno, recuerda que tuvimos la universidad. Al principio yo comencé estudiando sociología en la universidad, en la UAS. Y no la ¿Qué terminé. tiempo duraste en sociología? ¿Qué tiempo? Yo, si mal no recuerdo, hice como 2 años, algo así. Bien. Casi 2 años, algo así. Porque después tuve que viajar mucho y esa cosa. El caso es que después estudié periodismo y más adelante política. Y tú me mencionabas al principio, yo siempre simpaticé por lo que por lo que fue el Partido Comunista. Óigase bien, oigan bien ahí. Carlos Batista Matos era un hombre que se inclinaba por el comunismo. Bueno, Le gustaba exacto, el pero Partido Comunista Dominicano y escribía para el periódico del Partido Comunista Dominicano. Óigase bien. Hablan Eso los no es comunistas, chercha. se llamaba. ¿Eh? Se llamaba Hablan los comunistas. Hablan los comunistas, se llamaba el periódico. Sí. Sí, Y, cuando eso yo hacía eso no es periodismo chercha ni serio. fanfarronería. Eso no es chercha ni fanfarronería, ¿eh? Adelante. Recuerda que cuando que yo duré unos años haciendo periodismo serio. Sí. Cuando eso yo hacía periodismo serio. Y por ejemplo, en radio comercial yo hacía periodismo serio. En radio popular, donde yo fui asistente de Ramón Gómez Pepín por varios años, yo hacía periodismo serio y cubría fuentes. ¿Me entiendes? Hablan Cuando los estuve en el comunistas. Caribe también hacía periodismo serio. ¿En qué tiempo fue lo de Hablan los comunistas que tú redactabas, hacía opinión? Claro, no te acreditabas, porque eso era esa era la opinión del partido en sí, en determinados temas. Sí. No, lo que yo era reportajista. Ah, bien, ok. Reportaje, yo hacía reportajes. Para Hablan los Y, comunistas. y artículos de opinión. Y artículos de opinión, ok. Y artículos de opinión hacía. Entonces, lo dirigía Más o José menos, Labur. ¿Más o menos en qué año era eso? Eso fue finales de los 70, algo así. Bien, ok. Finales de los 70. Finales de los 70. Y esa fue una etapa muy difícil porque eran los tiempos de Balaguer. ¿Entiendes? Fue muy difícil. Pero afortunadamente, en los tiempos de Balaguer, yo tuve más problemas cuando vivía en el campo que cuando estuve en la capital. Entonces, Carlos, ¿cómo se dio ese cambio tuyo? Bueno, abjuraste del comunismo en un momento dado, dijiste, bueno, esto no procede. nunca juré, así no fue. Pero digo yo, pero Incluso, entonces, esa inclinación que tú tenías por esa ideología, bueno, tú estás en el otro extremo prácticamente ahora, ¿no? bueno, todos estamos en el otro extremo. Todos, porque, por ejemplo, la Rusia que yo conocía y la que después, más adelante, volví a conocer, no era la misma. El salto ha sido cualitativo. O sea, en esos tiempos, casi toda la juventud, de alguna manera u otra, tenía pensamientos sociales muy claros, digamos, antibalaguerista, anticapitalista. Casi una gran parte de la juventud. ¿Llegaste a estudiar en Rusia? ¿Llegaste a estudiar en Rusia, Carlos? Sí, no mucho tiempo, pero duré a estudiar algo allá. Entonces, y el caso es que en esos países yo los conocí, fui a la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, y después cuando no lo era. Lo mismo que a Cuba. Bueno, Cuba ha sido siempre igual. El caso es que en esos tiempos era muy difícil
y yo hacía un periodismo muy serio. Incluso tuve problemas, no problemas, digamos, de pleito ni nada de eso, sino problemas de, de, de llamarme la atención amistosamente por ejemplo, con mi hermano José Israel Cuello y su esposa, ¿verdad? Porque yo me incliné a la farándula, al espectáculo. Y ellos Correcto. querían que yo me dedicara a escribir libros, Sí, sí. a escribir novelas. Ellos lo que pensaron fue, esto va a ser un desperdicio. Habrán llegado a esa conclusión. Sí, sí, sí. Querían que yo me dedicara a escribir novelas, Sí, libros. E incluso llegaron a ir a última hora, donde yo escribía la columna, ese escenario, y era sí. editor de espectáculos, para insistirme que dejara esa vaina y me dedicara a escribir libros, igual que mi Bien. hermano Narciso Isacón. Porque ellos veían en mí tal vez algo que yo no puedo, que tú ves en mí, pero que quizá yo por el momento no lo veo. Veían en mí como un potencial escritor. ¿Puede Correcto, correcto. entenderme? Sí, sí, sí. Y yo le decía, pero es que tengo que vivir. De escribir no se Necesito vive. vida. Tengo que generar ingresos. Sí, ¿Puede entender? sí, sí. Porque de escribir no se vive. Y entonces, o se vive o no se vive bien. Entonces, el caso es que yo le decía, bueno, pues lo voy a complacer. Antes de yo retirarme de la farándula, durante esté escribiendo farándula, me voy también a dedicar a escribir libros. Y por eso tuviste que escribir un par de libros antes sobre la farándula, Que ese es antes otro, de dejarla. que ese es un legado que tú dejaste Ajá, que son en libros la históricos bibliografía del arte que popular no de la República existían. Dominicana. En la bibliografía del arte popular de la República Dominicana, ese es un aporte que tú has hecho. Y eso no es chercha, eso O no es sea, fanfarronería. que no existían, son libros que tú los puedes encontrar en universidades, en las bibliotecas de universidades americanas y europeas. Sí, Ustedes sí, pueden sí. entrar a Google, en cualquier biblioteca de esa, incluso en la del Congreso de Estados Unidos. Ustedes entran ahí, Historia y Evolución del Merengue, y le va a aparecerle ahí. En Sí. inglés o en español, le va a aparecerle ahí. Entonces, le dejé una historia de la bachata y una historia del merengue que no existían. Porque si tú recuerdas, la gente que ha estudiado sabe, de merengue solo había varios libros que hablaban de merengue y están ahí en la bibliografía, pero solo tenían un parrafito sobre el merengue, como tienen un parrafito sobre la mangulina y un parrafito sobre el carabiné, que son campos de investigación importantes que hay que hacerlo, o que alguien tiene que hacerlo. Entonces, igual que de la bachata no existía ni siquiera referencia más que del diarismo, de periódico. Y yo me puse a reconstruir una, al igual que reconstruir la del merengue. Y esa es la que hoy es referencia y que todos los investigadores y todos los libros que han surgido después, pues han tomado referencia de esos libros Bien. que están ahí. O sea, Sí, porque fueron hechos investigaciones de años, no fue de un día, porque aquí gente la cree que aparece un libro hoy, cree que lo hicieron en un día, eso dura años hacerlo. Esos libros que han hecho esos periodistas le han tardado años para hacerlo, eso no se hace un día. Entonces, el caso es que el tránsito, me lo hizo dar Pablo Jerez. ¿Recuerda a Pablo Jerez? sí, Pablo Jerez, sí, sí. Ahorita Pablo Jerez. Sí, sí, de la Cuando, noticia en última hora ajá, también. Y Bemole fue lo último que yo recuerdo que hizo, una revista sí, de él espectáculos. era jefe de redacción de última hora. Sí, sí, sí. Lo nombraron jefe de redacción de última hora y él quería un sustituto para la columna. Arte en la tarde se llamaba, ¿recuerda? Sí, sí, Que sí. competía con José Cáceres, Arte en la tarde. Pero yo Sí, se le llevaba la villa en lectoría. Y yo un sí, sí. día, trabajando yo en asistente de Radamés Gómez Pepín en Radio Popular, en el noticiario popular,
ahí yo fui uno de los creadores, por ejemplo, del periodismo, de lo que le llaman el nuevo periodismo o el nuevo concepto del periodismo y del periodismo radiofónico, o sea, el reportaje periodístico radiofónico sonorizado. Ahí yo comencé eso. Entonces, que después se expandió y ya está en la radio también, de parte de la radio. El caso es que yo escribí un reportaje, una reportaje sobre Roselena Brito, que aquí dirá, ¿y quién es esa? Esa era la esposa de Eduardo Brito, Bien. la cumbre del arte en la República Dominicana. Sí. Bueno, el teatro La se llama cumbre así. del arte lírico en la República El Dominicana. Teatro Nacional se llama Teatro Nacional Eduardo Brito. Exactamente, por eso era la esposa de Eduardo Brito. Que Eduardo Brito se hizo famoso fuera del país. Fuera del país. Él vino aquí de retirada ya cuando ya estaba muy quebrantado de salud. Y yo hice ese reportaje en la revista Ahora, que la dirigía Enriquillo Sánchez, el poeta, como tú, poeta. El poeta Enriquillo Sánchez, sí. Sí. Y Enriquillo Sánchez, yo le entregué eso a Enriquillo, yo le dije, ya lo llamé con amigos míos, que era también de mentalidad izquierdista o socialista. Y yo, Enriquillo, gran poeta y escritor, novelista y poeta. Entonces yo un día lo hice para la radio y lo transferí, lo adapté para la revista Ahora, porque se prestaba más la revista para darle más profundidad a una entrevista o a un reportaje, ¿verdad? A lo que se le llama ahora el periodismo, a un perfil periodístico. Pueden entender que no se usa en la prensa, eso no se usa realmente, pero en la prensa americana y europea sí se usa. El caso es que se le envió a Enriquillo Sánchez. Y yo pensé que no le había gustado, que no, pero 2 semanas después me llamó. Me dijo, Carlos Batista, ven por aquí. Quiero hablar contigo. Y digo, ¿cómo? ¿Y para qué? Cuando salga. Y fui. Y cuando fui le dije, me dijo, va en portada tu reportaje. Salió en la portada de la revista. Él se emocionaba. Enriquillo era loco conmigo, pero se emocionó con esa cosa. Sí. En la portada recuerdo que fue esta fotografía, este mural, que era un mural de Bela Zanetti, unos acordeones, una escena típica con acordeón, guiri, tambora, que era una escena emblemática del merengue típico. Y Enrique y no solo la voy a publicar en portada, quiero que te me encargue de la sesión de espectáculo de la revista. Bueno. Que la tenía cuando eso la tenía Frank Natera. Yo no sé si tú lo recuerdas. Que Frank Natera siempre pensó como que yo había cabildeado ese puesto, pero yo nunca lo pedí. Bien. Nunca pedí ese puesto. Pero me llegó, yo le dije, pero ahí está Frank Natera. No, ya él se fue hace mucho. Bueno, el caso es que estando ahí, con ese reportaje, estando escribiendo ahí en la farándula de esa revista, a otro nivel muy elevado, fue que me mandaron a buscar Pablo Jerez y Aníbal de Castro de última hora. Bien. Entonces, ahí sí fue que yo entré a última hora. ¿Y qué tiempo duraste en última hora y tomaste finalmente el suplemento que tenía a última hora ya? ¿Qué tiempo duraste? Bueno, recuerda, pues chicos, ustedes me presentan a mí como si yo fuera el abuelo de ustedes. Pero recuerda, espérate, recuerda. No, porque nosotros todos comenzamos juntos. Y ahora tú, lo que eres tú, Cristian, Cristian Jiménez, TH, ahora yo soy abuelo de ustedes y yo era el Benjamín de esos tiempos. Yo no he hecho referencia a nada de eso aquí. En este no. Entonces, no, lo que ocurre es cuando que yo te hago esto, referencia para... Tú asumiste una posición de editor cuando uno nunca pensó que la iba a tener. Sí, pero cuando yo asumí el editor, pues cuando yo entré a última hora, yo no entré solo como periodista, yo hice nada más con la columna, pero también como reportajista.
Sí, sí, sí. Que no, de cualquier cosa, como reportajes, lo que le llamaban reportajes, y sobre todo reportajes profundos, de Sobre situaciones profundidad. sociales, sobre situaciones Ajá, de humanas. sociales y de entrevistas y cubría fuentes. Yo cubría fuentes, el Congreso, salud pública, obras públicas, todas esas eran fuentes mías. ¿Tú me estás entendiendo? O sea que, y además de la farándula, porque era además de la farándula, lo que pasa es que llegó un momento en que yo no podía hacer el horario, porque cuando iba a un show, uno se acostaba con la competencia con José Cáceres, que era lo máximo que estaba cuando yo entré. Y, y con esa competencia uno tenía que amanecer e ir a hacer la crónica en la madrugada para que salga el otro día ahí en el periódico. Sí, sí, sí. Por eso lo publicamos primero que el listín. Yo sé Cáceres en el Nacional y yo en la última hora. Sí, ¿Me sí, entiendes? Entonces, yo era del completo hasta que, como la mala noche y la cosa, me hacía levantarme tarde, nunca pude hacer el horario, que tenía que entrar a las 7 de la mañana a última hora. Y yo, pero a las 7 me acuesto yo. Entonces, Aníbal me dijo, no, mira, quédate nada más en la farándula, quédate en la farándula. Y así fue que me quedé nada más en la farándula. Bien. Carlos, ¿en qué año tú saliste de tu comunidad de origen de Vicente Noble? De Vicente Noble yo salí como en el 73 por ahí. En el Como el 73. 73. Yo era, bueno, éramos muy jóvenes. Yo entraba al bachillerato, o creo que todavía no había entrado al bachillerato, ya había estado entrando al bachillerato. Estaba acababa de entrar creo que al primero, algo así, del Bien. bachillerato. Y Y lo terminé aquí en la capital, el bachillerato. Y realmente tú terminaste bachillerato y ya habías comenzado a trabajar periodismo, a escribir. Allá en Vicente Noble, tú sabes, José Francisco, que en el campo, en los campos, no sé ahora, pero antes había una efervescencia por la lectura. Y el Liceo de San José de Vicente Noble, cuando eso tenía una de las mejores bibliotecas que yo había visto y que he visto, enorme, que la habían preparado las monjas, porque era de las Hermanas de la Caridad, las monjas de la Congregación San José, y la habían preparado exclusivamente para que se estudie y obligaban a estudiar. Había una competencia muy grande entre los estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo entré al bachillerato, ya yo me había leído una pila de novelas y de toda esa, y de clásicos y de todas esas cosas. El caso es que allá uno comenzó a estudiar y comenzó a prepararse. Y te recuerda que te mencioné al principio a José Lamour, que era uno de los periodistas más preparados que ha dado el periodismo dominicano, que Indudablemente. Sí. murió joven, siendo diplomático. Llegué a ir contigo a Vicente Noble a dar el pésame. Exactamente, Sí, recuerdo, sí, qué memoria tú tienes. sí, sí, De sí, verdad, sí. sí, a esa casa que fuimos allá a Vicente Noble. Sí, Yo era vecino de él, vivíamos sí, sí, casa, no. patio con Vecino y patio. amigo, vecino y Y, amigo. y hermano. Entonces, cuando él era corresponsal del periódico El Caribe allá. Y cuando él lo dejó, que el Caribe lo había mandado a buscar para acá, lo trajo, el Caribe se lo trajo para acá porque escribía tan lindo, escribía tan bien, ¿verdad? Y era un artista escribiendo con una prosa increíblemente elegante. Y el Caribe lo trajo para acá como periodista de aquí. Incluso dejó varios libros como Susana Sana Culito de Rana, Seguiría Caballo, Historia sobre la guerra de Trujillo, varios libros dejó. Sí, sí. Y él me trajo y yo me quedé allá y él me dejó y él me sorprendió porque apareció una crónica que él me había llamado, mira, ¿y qué fue lo que pasó? Yo le dije, mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto, un accidente que había muerto varias gente, esto y esto, y él hizo la crónica y me la firmó a mí. La redactó y te la Y me acreditó la firmó a mí. por Carlos Batista Matos. Redactó Ajá.
redactó él y puso por Carlos Batista Matos. Todos los corresponsales, oye chicos, para que tengan una idea, todos los corresponsales en esos tiempos, Sí, yo salvo excepciones, llamaban a la redacción por fonía. Sí. En los 70 era por fonía, no era por teléfono, era por una fonía que del correo. ¿Puede entender? Una fonía del correo. Aquí y dándole vana a manigueta. Entonces, esa llamada yo se la hice porque él me llamó por fonía y me fueron a buscar a mi casa, porque allá todo el mundo se conocía. Me fueron a buscar y yo le di esos datos y él redactó la noticia, como ahora que todos los corresponsales dan los datos y aquí la redactan en los periódicos. Ya no, ya casi todos los corresponsales redactan su crónica y la mandan hecha, porque así es que cobra. Antes se cobraba por pulgada, se cobraba. Y entonces ahí, a partir de ahí me dejó a mí. Bien. Carlos, ¿cuántos hijos tú tienes? Yo tengo 5. 5. Es un padre. Con cada uno tiene su mamá. Sí. Un padre que ha respondido a sus hijos también. Sí, cada uno tiene a su mamá. Eso no es relajo tampoco. Entonces, no. Esta conversación, este conversatorio que he sostenido con Carlos en esta oportunidad, compartiéndolo con los amigos que nos dan seguimiento a través de esta plataforma, la he hecho, el conversatorio lo he hecho fundamentalmente para que la gente vea que no es lo que ven diariamente en pantalla en Colorvisión, sino que hay otro asunto, hay otro trasfondo de Carlos Batista Matos que lo conocen sus amigos más cercanos y sus familiares más cercanos. Pero oye este detalle, chicos. Yo sé que aquí, si no te descuidas, cuando viene a ver se acaba, pero el tiempo. Pero dame este detalle. Mucho, por ejemplo, ha circulado y circula, por ejemplo, el nombramiento que uno ha tenido en el gobierno, ¿verdad? El nombramiento como cualquier dominicano, porque el gobierno, a mucha gente cree que es un gobierno que es del PLD. No, es el gobierno del país. Y el de todos los dominicanos. De todos los dominicanos. El presidente, aunque pertenece a un partido, gobierna para todos los dominicanos y a todo el que cree que merece una oportunidad se la da o se la puede dar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo fui, por ejemplo, ministro consejero de la Cancillería. Después, regidor. Y volví a la Cancillería. Pero no ve, la gente nada más ve que estoy en la Cancillería. Pero no ve que yo hice licenciatura en Relaciones Internacionales. Correcto. Y que tengo estudios especializados en Relaciones Internacionales. Es así. No solamente diplomados ni certificaciones de especialidades de Derecho Internacional, sino que uno se desarrolló también en esa área de la diplomacia. Lógico. Y que participe en congresos, y que participe en conferencias, y que participe en charlas de la Cancillería. Porque tú no tienes que tener un horario para tú trabajar, tú trabajas y tú no tienes un horario a que te rige. Sí. Pero, por ejemplo, recién yo estuve en la UNESCO dando una conferencia sobre la bachata, por ejemplo, y después en otros sitios, en otros países. Y eso la Cancillería lo sabe. Tiene que ver con eso. ¿Pueden entender? O sea, que la gente nada más ve el chisme, el ruido que la gente, que el otro dice. Bien. Pero no ve lo que está detrás. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, Carlos. Quiero que le envíes un saludo muy especial a un fan tuyo, pero rabioso. Una cosa tremenda. Antonio Sart, Tonito. Te ves todas las tardes y eso es una cuestión que Carlos Batista es lo máximo. Así que... Un saludo para él, Antonio Sá. Tonito. Sí. Tonito, un saludo para ti, Tonito, y gracias por tu sintonía de siempre. Eso quiere decir, aunque el chico, José Francisco Arias, lo dude, que eres un hombre caro, fino y elegante, no solamente en el trato, sino también como persona. Y siempre mantén esa categoría. Bien, muchísimas gracias a Carlos
Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y muchísimas gracias a los amigos. Y ya, llámame otra vez para otros tópicos del periodismo actual sí, está y bien, de la está política. Bien. Eso va, eso va. A los amigos que nos siguen por esta plataforma, muchísimas gracias también y hasta una próxima oportunidad. José Francisco Arias Gracias. se despide. Sí.